Hoy existen cada vez más conversaciones sobre medicamentos para el control de peso, la glucosa y la salud metabólica. Y aunque solemos escuchar nombres como Ozempic, Wegovy o Mounjaro, hay un medicamento que lleva décadas utilizándose y que sigue generando muchísimas dudas: la metformina. ¿Por qué sigue siendo uno de los tratamientos más utilizados en el mundo? ¿Para quién puede ser útil? ¿Y qué hace realmente en tu cuerpo? De eso vamos a hablar el día de hoy. Hábitos Inteligentes es el espacio que te brindará las herramientas a crear un estilo de vida saludable, que sea factible, realista y sostenible. Mi nombre es Grace Ibarra y soy nutrióloga y te acompañaré en este proceso. Elige inteligente. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Hábitos Inteligentes. Y justamente porque la metformina sigue siendo uno de los medicamentos más utilizados dentro del área metabólica, también es uno de los que más dudas genera. Y por eso les voy a compartir de este tema el día de hoy. Porque además con frecuencia escucho frases como: me dijeron que la tomara para bajar de peso. Tengo resistencia a la insulina y me la recetaron, pero no sé exactamente para qué sirve. Otra persona me dijo que con metformina bajó muchísimo de peso y quiero probarla para bajar de peso. Y aunque la metformina puede ser una herramienta muy útil en determinados casos, pues también es importante entender qué es lo que hace nuestro cuerpo, qué cosas no podemos esperar de ella, porque además cuando ponemos expectativas incorrectas sobre cualquier medicamento, terminamos sintiendo frustración o pensando que no funciona. Así que hoy vamos a entender qué es la metformina, cómo actúa dentro del cuerpo, cuándo suele utilizarse y por qué entonces es uno de los medicamentos más utilizados en el mundo. Antes de hablar de cómo funciona, creo que vale la pena entender qué es exactamente la metformina y por qué es un medicamento que escuchamos con tanta frecuencia. La metformina es un medicamento que se ha utilizado desde hace varias décadas y que actualmente sigue siendo uno de los tratamientos más utilizados en el mundo dentro del área metabólica. Originalmente fue desarrollada para la diabetes tipo 2, pero con el tiempo también comenzó a utilizarse en otras condiciones relacionadas con la regulación de la glucosa y la sensibilidad a la insulina. Por eso hoy podemos encontrar personas que toman metformina por diferentes razones. Algunas que padecen diabetes tipo 2, otras tienen prediabetes, algunas presentan resistencia a la insulina y también es frecuente verla en pacientes con síndrome de ovario poliquístico o SOP, especialmente cuando existen alteraciones metabólicas asociadas. Y bueno, ahorita que lo menciono, recientemente este padecimiento tuvo una actualización importante en su definición y ya no es SOP, ahora se propone el término SOMP, que es síndrome ovárico metabólico poliendocrino. Y es un tema muy interesante del que hablaremos con más detalle en un próximo episodio, porque sí tiene implicaciones importantes sobre cómo entendemos y abordamos esta condición actualmente. Y bueno, retomando, creo que quizá también una de las razones del por qué se habla mucho más ahora de la metformina es porque muchas personas también la están relacionando con la pérdida de peso, pero esa no es su función principal. Y para entender por qué se utiliza en tantas situaciones distintas, primero necesitamos hablar de cómo funciona dentro del cuerpo. Primero hablemos brevemente de la glucosa y de la insulina. O sea, cada vez que comemos alimentos que contienen carbohidratos, nuestro cuerpo los transforma en glucosa, que es una de las principales fuentes de energía para nuestras células. Para que esa glucosa pueda entrar a las células y utilizarse como energía, necesitamos una hormona llamada insulina. Podríamos imaginar a la insulina como esa llave que ayuda a que la glucosa entre a donde tiene que entrar. El problema aparece cuando las células comienzan a responder menos a esa llave. Es como si la cerradura empieza a atascarse o ya no funciona igual. La llave sigue existiendo, pero ya no funciona con la misma facilidad. Eso es de forma simplificada lo que ocurre en la resistencia a la insulina. Y cuando escuchamos el término de resistencia a la insulina, muchas veces pensamos que significa que nuestro cuerpo dejó de producir insulina, pero en la realidad es que al lo contrario, o sea, sucede que el cuerpo produce más y más insulina porque está intentando compensar que las células ya no están respondiendo igual de bien. Y esto con el tiempo puede contribuir a alteraciones en los niveles de glucosa y otros problemas metabólicos. Y aquí es donde entra la metformina. La metformina no reemplaza la insulina, ni hace que el páncreas produzca más. O sea, lo que hace es ayudar a que el cuerpo pueda utilizarla de una forma más eficiente. Además, tiene un efecto importante a nivel hepático. O sea, el hígado produce glucosa de forma natural durante todo el día, incluso cuando no estamos comiendo. Y en algunas personas esta producción puede ser mayor de lo necesario. Y bueno, la metformina ayuda a disminuir esa producción excesiva de glucosa, favoreciendo un mejor control metabólico.
Por eso cuando hablamos de metformina, en realidad estamos hablando de un medicamento que va a ayudar a que el cuerpo pueda manejar mejor la glucosa y mejorar la respuesta a la insulina. Y justamente por esos efectos es que se puede utilizar en diferentes condiciones como, ya lo mencioné, diabetes, prediabetes, resistencia a la insulina o ahora en SOMP. Ahora, ¿la metformina ayuda a bajar de peso? Probablemente esta es una de las preguntas más frecuentes cuando hablamos de metformina y la respuesta corta sería, pues puede suceder, pero no es su objetivo principal. O sea, como les comentaba, la metformina fue desarrollada para mejorar el control de glucosa y la respuesta del cuerpo a la insulina. O sea, no fue diseñada específicamente como un medicamento para la pérdida de peso. Sin embargo, algunas personas sí pueden experimentar una reducción del peso mientras la utilizan. ¿Por qué ocurre esto? Existen varias razones. En algunas personas puede haber una ligera disminución del apetito, pero como lo mencionamos en el episodio anterior, puedes comer menos, pero no significa que tengas una mejor nutrición. Bueno, por otro lado, mejora el control de glucosa y de insulina y esto puede favorecer una mejor regulación del hambre y saciedad. Y también hay casos donde la persona comienza simultáneamente otros cambios en su alimentación, actividad física, hábitos de salud, por lo que resulta difícil atribuir los resultados únicamente al medicamento. Lo importante es entender que la pérdida de peso que puede observarse con metformina suele ser mucho más modesta comparada con los medicamentos que actualmente fueron desarrollados específicamente para el tratamiento de la obesidad. Muchas veces escuchamos historias de que alguien bajó varios kilos utilizando metformina. Pero cuando revisamos el contexto completo, encontramos que también hubo cambios en la alimentación, mayor actividad física, el tratamiento de una condición metabólica subyacente o simplemente una mejor adherencia a sus hábitos de salud. Por eso es importante no asumir que el resultado provino únicamente del medicamento. La metformina puede ser una herramienta útil dentro de un plan integral de tratamiento, pero no sustituye los hábitos que siguen siendo fundamentales para la salud metabólica y el control de peso. Y justamente porque hoy existen medicamentos diseñados específicamente para el manejo del sobrepeso y obesidad, vale la pena entender también en qué se diferencian de la metformina. En los últimos años hemos escuchado cada vez más sobre medicamentos como Ozempic, Wegovy, Rybelsus o Mounjaro. De hecho, este es un tema que ya hemos abordado anteriormente en el podcast. Si te interesa profundizar más sobre estos medicamentos, puedes escuchar el episodio 295, que es sobre Wegovy y pérdida de peso, o el episodio 303, donde hablamos de Mounjaro y Rybelsus y las principales diferencias entre ambos. Y es común que surja la pregunta, si ambos pueden relacionarse con la pérdida de peso o con el control de la glucosa, ¿son lo mismo? Y no son lo mismo porque aunque ambos pueden utilizarse dentro del área metabólica, funcionan de maneras muy diferentes. La metformina actúa principalmente ayudando al cuerpo a utilizar mejor la insulina y disminuyendo la producción de glucosa por parte del hígado, pero por otro lado los Ozempic, Wegovy y Rybelsus que contienen semaglutida y mientras que Mounjaro contiene tirzepatida, estos medicamentos actúan a través de otros mecanismos relacionados con hormonas que participan en la regulación del apetito, la saciedad y el vaciamiento gástrico. Y justamente por eso suelen producir cambios más notorios en el apetito y en la pérdida de peso que los que normalmente observamos con metformina. Por esta diferencia en su mecanismo de acción también suele existir diferencias importantes en los resultados que podemos esperar de cada tratamiento. Por eso no deberíamos pensar en ellos como medicamentos intercambiables. De hecho, se sugiere que si ya se va a utilizar un tratamiento como Wegovy o Ozempic, pues no se utilice metformina. Porque aunque muchas veces se mencionan dentro de una misma conversación sobre salud metabólica y pérdida de peso, pues no son lo mismo. Y existe algo que puede generar confusión, que es que algunos de los efectos secundarios que las personas reportan pueden parecerse. Por ejemplo, náusea, malestar gastrointestinal, sensación de llenura, cambios digestivos. Sin embargo, más allá de las similitudes, es importante recordar que cada persona responde de manera distinta a estos tratamientos. Aunque la metformina suele ser un medicamento seguro y ampliamente utilizado, no todas las personas lo van a tolerar igual. De hecho, una de las razones más frecuentes por las que algunas personas consideran suspenderla son justamente las molestias gastrointestinales, especialmente durante las primeras semanas del tratamiento o cuando se realizan ajustes en la dosis. Y esto es algo importante porque al final no estamos hablando únicamente de estudios o de resultados de laboratorio. Estamos hablando de personas que tienen que sentirse bien para poder trabajar, hacer ejercicio, convivir con su familia y llevar su vida cotidiana. Porque la mejor estrategia en papel no siempre es la mejor estrategia para una persona si no puede sostener su vida diaria. Por eso cuando una persona siente que los efectos secundarios están afectando significativamente su calidad de vida,
es importante que lo converse con su médico tratante. O sea, en algunos casos puede ser necesario ajustar la dosis o modificar la forma de cómo se está administrando o incluso reevaluar si esa sigue siendo la mejor opción terapéutica para esa persona. Porque un tratamiento no solamente debe ser efectivo, o sea, también debe ser algo que la persona puede integrar de manera sostenible en su vida diaria. Y bueno, después de todo lo que hemos hablado hasta ahora, probablemente surge una pregunta importante. Entonces, ¿quiénes sí podrían beneficiarse del uso de metformina? Y aquí quiero empezar aclarando algo. O sea, la decisión de utilizar cualquier medicamento siempre debe individualizarse y tomarse junto con el profesional de la salud que está llevando tu caso, porque no todas las personas van a necesitar metformina y no todas las personas que tienen dificultades para perder peso son candidatas a utilizarla o utilizar cualquier otro medicamento. Es importante revisarlo con el médico. Entre las situaciones donde la metformina puede formar parte del tratamiento, encontramos diferentes alteraciones relacionadas con la glucosa, la insulina y la salud metabólica. De hecho, durante muchos años ha sido considerada uno de los tratamientos de primera línea para ayudar al control de la glucosa. También puede utilizarse en algunas personas con prediabetes, como ya lo mencioné, o cuando existen factores de riesgo relacionados a desarrollar diabetes tipo 2. También otra frecuente pues, es el síndrome ovario poliquístico o el SOMP, que es el ahora síndrome ovárico metabólico poliendocrino. Y bueno, lo importante es entender que la indicación no depende únicamente de un diagnóstico. También depende del contexto completo de cada persona, sus estudios de laboratorio, sus síntomas, sus antecedentes, sus objetivos y sus hábitos también. Y acá aparece otra duda muy frecuente. O sea, una vez que empiezo a tomar metformina, ¿la tengo que tomar toda la vida? Y la respuesta es que depende. O sea, porque depende del motivo por el que fue indicada, depende de la evolución de cada persona, de los cambios que ocurran en sus estudios y de los objetivos que se están buscando. Hay personas que pueden utilizarla durante muchos años como parte de su tratamiento y también hay personas en las que el tratamiento puede ajustarse o reevaluarse con el tiempo. Por eso es tan importante el seguimiento médico y no hacer cambios por cuenta propia. Lo que funciona para una persona no necesariamente será lo adecuado para otra. Eso es bien importante, incluso con los planes de alimentación. Y bueno, y justamente por eso tampoco podemos asumir que si la metformina le funcionó a alguien más, pues necesariamente será la mejor opción para nosotros. Ahora, después de escuchar todos los posibles beneficios de la metformina, o sea, es normal que algunas personas se pregunten, entonces, ¿por qué no la toma todo el mundo que quiere bajar de peso si también tiene una función para bajar de peso? Y bueno, es que la metformina no es un medicamento, ya lo mencioné, diseñado para el tratamiento de obesidad ni para la pérdida de peso, y más si alguna condición metabólica que justifique su uso. O sea, por eso, si una persona tiene estudios normales, no presenta alteraciones en glucosa, no tiene resistencia a la insulina y simplemente busca bajar unos kilos, probablemente pues la conversación debería empezar por otro lado. Porque muchas veces el problema no es la falta del medicamento, a veces el problema está en la calidad de la alimentación, en la cantidad que estamos consumiendo, en el nivel de la actividad física, en el sueño, el estrés o incluso en las expectativas poco realistas sobre la velocidad de los resultados también. Y no solamente hablando de la metformina, sino de cualquier otro medicamento para bajar de peso. A ver, y tampoco significa que las personas deban sufrir o intentar resolver todo únicamente con fuerza de voluntad. O sea, sabemos que hay muchos factores que influyen y algunos medicamentos pueden ayudar. O sea, lo que significa es que la herramienta correcta depende de la situación correcta. Y para saber cuál es la mejor estrategia, primero necesitamos entender qué está ocurriendo realmente con el cuerpo de cada persona. Porque cuando utilizamos un medicamento sin indicación clara o esperando resultados para que los que no fue diseñado, o sea, es más fácil terminar frustrados y sentir que pues nada está funcionando. O sea, al final el objetivo no debería ser encontrar el medicamento perfecto. O sea, el objetivo debería ser encontrar una estrategia que sea efectiva, segura y sostenible para nuestra salud a largo plazo. Y si actualmente estás utilizando metformina, me gustaría hacerte algunas preguntas para reflexionar. O sea, ¿sabes exactamente por qué te la indicaron? O sea, ¿conoces cuáles son los objetivos que se están buscando con tu tratamiento? ¿Se están monitoreando tus estudios de laboratorio de forma periódica? ¿Tu alimentación está apoyando esos objetivos? Porque algo que veo con frecuencia es que las personas reciben un medicamento, pero no siempre reciben la información necesaria para entender cómo acompañar ese tratamiento en su día a día. Y ahí es donde aspectos como la alimentación, la actividad física, el sueño, los hábitos siguen siendo un papel fundamental. Porque al final el medicamento es solamente una parte de la estrategia.
Y si tienes dudas sobre qué cambios hacer en tu alimentación o cómo organizar mejor tus comidas o cómo adaptar las recomendaciones a tu estilo de vida, buscar orientación profesional puede ayudarte mucho a tener un plan también mucho más claro y personalizado, y también tomando en cuenta si estás con algún tipo de medicamento, en este caso como la metformina. Porque entender qué comer, cuánto comer y cómo adaptar esas recomendaciones a tu realidad sigue siendo una parte fundamental del proceso. O sea, el objetivo no es solamente tomar un medicamento, sino entender cómo utilizar todas las herramientas disponibles para construir una estrategia que funcione para ti y que pueda sostener a largo plazo. Así que si este episodio te ayudó a entender mejor qué es la metformina y cómo funciona, compártelo con alguien que actualmente le esté utilizando o tenga dudas sobre este medicamento. Y si te interesa el tema de salud metabólica, mantente al pendiente porque el próximo episodio vamos a hablar sobre el cambio de SOP a SOMP, que es el síndrome ovárico metabólico poliendocrino, que hoy lo remencioné como 3 veces en este episodio. Y también por qué esta nueva definición podría cambiar la forma en que entendemos esta condición. Y bueno, yo soy Gracie Ibarra y recuerda que no es dieta, son hábitos inteligentes. Nos vemos en el próximo episodio. Si te gustó este episodio, dale clic en el botón seguir y comparte. Visita nuestra página web www.habitosinteligentes.com y síganos en nuestras redes sociales como Hábitos Inteligentes.